Todos. Es un gusto poder estar nuevamente compartiendo la palabra del Señor a través de estos medios. Y quisiera yo pedirles que antes de poder comenzar con el estudio de este día, le pidamos al Señor que Él nos ilumine y nos ayude a comprender su palabra preciosa y santa. Señor Jesús, te damos gracias por tu bendición y por tu amor en este día, Señor, por la vida que nos concedes. Pedimos que tu Santo Espíritu nos ilumine, Señor, para poder entender tu palabra. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Hoy queremos seguir hablando de la preciosa persona del Señor Jesucristo. Hoy queremos estar hablando acerca de cómo Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es el león de la tribu de Judá. Para esto, vamos a leer en Apocalipsis capítulo 5, del versículo 1 al versículo 14, donde dice así: Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito, por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: Amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Este es un evento en los cielos donde la Biblia narra un hermoso pasaje, sin duda, que nos habla
de cómo en los cielos Dios tiene un libro en su mano derecha, un libro escrito por dentro y por fuera, pero sellado con 7 sellos, un libro que nadie era capaz de abrir ni de mirar. Y vemos cómo la Biblia nos dice que, excepto uno, uno solo, el Señor Jesucristo. En Juan capítulo 1, versículo 29, podemos ver cómo la referencia directa que nos marca la misma escritura, sin lugar a duda, es la persona de Jesús. Vemos que Juan Bautista, predicaba la palabra de Dios y dice en Juan 1:29 que el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El profeta Isaías había ya anticipado en sus profecías, miles de años antes, que habría un profeta, una voz que clamaría en el desierto, que prepararía el camino del que había de venir, esto es, del ungido, del Mesías, del Salvador del mundo. Y cuando Juan el Bautista mira a Jesús viniendo a él, es a él a quien señala, a quien apunta y dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El libro que mencionamos en la lectura de este estudio, en la primera cita que estuvimos leyendo en Apocalipsis, nos está hablando en un lenguaje figurado, simbólico, y nos está hablando de una persona. Por un lado, se le dice a Juan que es el león de la tribu de Judá que ha vencido, el único que puede abrir el libro. Cuando aún el apóstol observa hacia quién se referían, se da cuenta que había un cordero como inmolado, que viene siendo exactamente la misma persona de la cual le había hablado el anciano, el ser angelical, diciéndole que era el león de la tribu de Judá. Ambos nombres son aplicados a la persona del Señor Jesucristo por una razón. Y es de lo que quiero estar explicando en este estudio. En primer lugar, Jesús es conocido también como el Cordero de Dios, como el Cordero inmolado, como lo llamó Apocalipsis. ¿Por qué se le llama el Cordero inmolado? Dice Isaías 53, verso 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El verbo inmolar es sacrificar a una víctima en honor a la divinidad y sacrificarla por una causa o por alguien, ambas cosas. Y eso es exactamente lo que Jesús hizo por nosotros. En primer lugar, Jesús cumplió la voluntad de Dios, puesto que no había otra forma, ni manera, ni esperanza para el hombre que había pecado, que se había separado de Dios, que hubiese alguien que pudiese ser prácticamente el sustituto, el quien llevase la carga del pecado que aún cada uno de nosotros hemos y habíamos cometido. Así, de tal forma que entonces vemos cómo Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, Jesús,
Dios mismo hecho carne, vino, como dice la Escritura, a ser herido por nuestras rebeliones, a ser molido por nuestros pecados, a recibir el castigo, porque al haber quedado nosotros en enemistad con Dios, solamente la muerte del Cordero podía meternos en paz con Dios otra vez. Y por eso que el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice el mismo capítulo 55 de Isaías en el verso 6 al 8, que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. También en el verso 10 al versículo 12, ahí en Isaías 55, nos dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Es impresionante lo que la Escritura nos está narrando y diciéndonos, apuntándonos hacia la persona de Jesús. Ahora, no fue un ángel, no fue un arcángel el que vino a dar su vida por nosotros, sino estamos hablando de que Dios mismo se hizo carne. La segunda persona de la divinidad, el Hijo de Dios, Dios mismo, se hizo carne, tomó cuerpo humano para dar su vida por nosotros. El alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin, el que es, el que era y que ha de venir, Jesús, el Todopoderoso, el que dio su vida por nosotros, el que fue inmolado, el que es digno de toda honra, de toda gloria, de todo honor, de toda alabanza. Ese Jesús precioso que dio su vida por nosotros es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién puede limpiarnos de toda maldad? ¿Quién puede perdonar nuestros pecados? ¿Quién es el único que puede lograr hacer que un pecador pueda, cuando muera, entrar al cielo en verdad? Que pueda vivir mientras que está en esta tierra una vida nueva
una vida diferente. Solamente hay un nombre, solamente hay una persona, y es Jesús, que su nombre es sobre todo nombre. Jesús, el Cordero inmolado. Jesús, el Cordero precioso que dio su vida por nosotros, pero que también a la vez es el león de la tribu de Judá que ha vencido. Dice la Biblia en Hechos 17:31, por cuanto ha establecido Dios, está hablando de la persona de Dios, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Nuevamente vemos que se está refiriendo a la persona de Cristo Jesús. Y la Biblia nos enseña cómo Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Así como la Biblia enseña que estableció un día en la línea del tiempo, en todo esa línea temporal, esa línea del tiempo, en todo ese cronos, Dios estableció un tiempo. Dios estableció un día en el cual vino Jesús en su primer venida para salvar al mundo, para salvar a los pecadores. Pero así como estableció un día para venir a dar su vida para la salvación de un mundo pecador, también ha establecido un día el Señor en el cual juzgará al mundo con justicia. Y esto nos habla nuevamente de la persona de Jesús. Todos estaremos un día ante aquel que está sentado en el trono para dar cuentas de nuestra vida, de nuestros hechos, para dar razón no solamente de lo que vivimos e hicimos en lo público, sino de cómo vivíamos y cómo éramos en lo privado. Dios un día juzgará al mundo con justicia. Y es que este Jesús precioso del cual estamos hablando, vemos cómo fue recibido después de que él murió, resucitó, cómo Jesús fue recibido arriba. Después de que Jesús resucitó, él estuvo 40 días apareciendo a sus discípulos y hablándoles acerca del reino de Dios. Pero un día Jesús ascendió después de ese tiempo nuevamente a los cielos. Y el Salmo 24 es un salmo profético de David, que en el verso 7 al verso 10 nos habla precisamente de ese evento ocurrido después de su resurrección y ascensión. Después de que Jesús resucita, está unos días con sus discípulos y dice la Biblia que luego vuelve, es levantado, ascendido en los aires y regresa al cielo. Y el Salmo 24, a la manera poética hebrea en la que están escritos los salmos,
nos habla de ese acontecimiento. Y dice así, Salmo 24, versículos 7 al 10. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de gloria. Selah. Cuando en la Biblia veas que aparece la palabra Selah, Selah es una expresión hebrea que tiene que ver con meditar a profundidad y de corazón lo que se ha dicho, de pensar, de meditar, de llevarte a tener un momento profundo con Dios, donde Dios te hable, donde Dios te transmita un mensaje importante. O sea que lo que acabamos de leer es algo que la misma Biblia te invita a meditar profundamente en ese hecho, en ese acontecimiento, en ese acto precioso, porque esto, para los tiempos de David, era un salmo, que era una profecía, pero esto todavía pasaron 1000 años después, antes de que esto tomara forma y aconteciese. Y vemos cómo describe la bienvenida y la recepción celestial después de que Cristo resucita de los muertos y es ascendido a lo alto. Nos habla de la recepción de Cristo Jesús, cómo se presenta nuevamente como un gran vencedor. ¿Te puedes imaginar la escena mientras abajo en la tierra están todos los discípulos reunidos con él? Él empieza a ascender. Los dos ángeles que están allí les dicen a los discípulos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido quitado de vosotros ahora, y así como ves que está yendo y que está regresando al cielo, así vendrá, como la habéis visto ir. Y mientras tanto, arriba, allá en la gloria eterna, vemos que los encargados de las puertas del reino de los cielos, las cabezas principales entre los ejércitos angelicales, dice, alzad puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Y en el mismo cielo hay expectación y emoción. ¿Quién es este Rey de gloria? ¿Quién viene ahí? ¿Quién regresa? Y la contestación hermosa, tremenda es Dios, el fuerte y valiente. Es Dios, el poderoso en batalla, haciendo como una remembranza, como en aquellos tiempos de los reyes, donde ellos regresaban de una gran batalla y cuando llegaban prácticamente estaban a punto de ingresar al castillo, al palacio, todo el pueblo, todos los moradores del reino salían y hacían y se formaban, se levantaban y hacían una valla, una larga hilera, donde ambos lados abrían un espacio por donde iba a pasar el rey, y juntamente con el rey sus tropas, trayendo el botín de guerra que había sido ganado después de una tremenda victoria. Así Jesús volvió. Y así también los ángeles, millones de ellos, se abrieron y tocaban las trompetas y los címbalos,
y empezaron a tocar los tambores y las flautas y alababan a aquel que vive por los siglos. Era Jesús regresando victoriosamente, trayendo el botín de guerra que le había sido arrebatado nuevamente al diablo, que era el botín de las almas perdidas, y que aún por haber caído en el pecado éramos una raza humana destinada a irnos al infierno, viviendo solamente en malas obras y haciendo solamente la voluntad de Satanás. Pero cuando Cristo vino al mundo, y que un misterio que estaba velado para los impíos y para los injustos, porque aún también las mismas tinieblas se arremolinaron, dice la Biblia, sobre toda la tierra, en aquella tarde donde Jesús estaba siendo sacrificado, donde estaba siendo clavado en una cruz por nosotros. Tinieblas cubrieron la tierra. Como la Biblia, como expresándonos que el reino de las tinieblas pensaba que había prevalecido, que habían logrado matar al Hijo de Dios. Pero un acto tremendo, porque aquello que estaba velado para los impíos, se estaban cumpliendo las palabras proféticas de Dios, donde mismo Jesús había dicho, así como era necesario que él fuera muerto, y dijo que resucitaría el tercer día, palabra que él cumplió. Y también se manifestó nuevamente a sus discípulos en Galilea. Vemos cómo Jesús, después de esta obra victoriosa y que regresa a los cielos y es recibido con gran emoción, y regresa para sentarse en su trono de gloria. Dice la Biblia, por eso, hablando acerca de él, que él es el león de la tribu de Judá que ha vencido. Él es el león de la tribu de Judá que ha vencido. La Biblia en Marcos capítulo 16, versículo 19 dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, a la diestra del Padre. Vemos cómo Jesús, él dijo que vendría y vino. Jesús mencionó que moriría, que nos convenía a nosotros que él se fuera, que daría su vida en rescate por muchos, y murió. Dijo que iba a resucitar al tercer día y resucitó. Él se fue. Dijo que sería recibido otra vez arriba. Pero también prometió volver. Él volverá. La Biblia dice en Apocalipsis 19, esto que leeremos ahora, es un evento profético que todavía no ocurre para nosotros. Pero para Dios, que es omnisciente, omnipresente, omnipotente, para Dios que está más allá del tiempo y de las edades y de los tiempos, Él dice en su palabra, nos avisa de antemano algo que va a suceder. Y Él ya lo tiene previsto. Entonces vi el cielo abierto
Apocalipsis 19, verso 11. Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Has leído el Evangelio de Juan? ¿Cómo comienza el Evangelio de Juan? Dice la Biblia en Juan 1 que en el principio era el Verbo. En el principio era el Verbo, pero no solamente nos dice que era el Verbo, sino nos dice que es el Verbo. El Verbo, el Verbo de Dios. Y nuevamente vemos aquí como Apocalipsis nos dice, hablándonos de Jesús, que su nombre era el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, y de su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Jesús se presente para juzgar al mundo, el pecado y el pecador serán raídos de la tierra. Cuando Él se presente para juzgar al mundo, su venida será muy diferente, muy distinta a la primera venida. Ahora ya no vendrá como el cordero que fue inmolado. Ahora vendrá como el león de la tribu de Judá. Y que no habrá anticristo ni falso profeta, ni Satanás mismo, que aún puedan detenerlo. Cuando la Biblia nos habla tan solo de la muerte, de cómo será la muerte del anticristo, la Biblia nos dice que el Señor matará a aquel inicuo con el resplandor de su venida. De tal manera que vemos cómo viene un día. Es un evento profético que pronto sucederá. Es un evento en el cual la Biblia nos dice que Jesús vendrá por segunda vez. Mientras tanto, si tú eres una persona que caminaste un día con Dios y te apartaste, es tiempo de que vuelvas y abras tus ojos. Es tiempo de que vuelvas a la senda antigua. Es tiempo de que te arrepientas de tu estado, porque por la pura misericordia de Dios tú estás hoy vivo. Por la pura misericordia de Dios tú tienes todavía una oportunidad. Si tú eres una persona que quizás nunca realmente has hecho caso a las cosas de Dios, ni has tenido mucho interés por las cuestiones de la Biblia, por todo lo que tiene que ver con Cristo, y vives ajeno en tus pecados, en tu forma de vivir, en tus placeres, en tu mundo,
Es tiempo de que despiertes y te des cuenta de que cada vez que alguien ha intentado hablarte, o te han dado un folleto en la calle, en el metro, en el camión, en una plaza, o cada vez que quizás un familiar, un amigo, una persona te visitó en el hospital y te habló de la palabra de Dios. Cada vez que Dios ha puesto en tu camino alguien que ha intentado hablarte, predicarte, hablarte acerca de la importancia que tiene el acercarse a Dios. Todavía estás en tiempo de aprovechar tu tiempo, tu día. Todavía estás en un momento en el que puedes buscar a Dios mientras puedes ser hallado. Puedes llamarlo en tanto que está cercano. Por eso Isaías hablaba de parte del Señor y decía, deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Porque Dios dice, mis caminos no son tus caminos, ni mis pensamientos tus pensamientos. No, todas esas predicaciones no son para tu mal, no son para molestarte, no son para enojarte, no son para juzgarte o criticarte. Es para que despiertes, es para que abras tus ojos, es para que busques al Señor Todopoderoso, ahora que es tiempo. Por último, amado hermano que me escuchas en Cristo, amado hermano en Cristo, no es tiempo de dormir, es tiempo de estar despiertos, es tiempo de propagar el bendito evangelio entre tanto que dura el día. Hay que trabajar para el Señor, hay que vivir para el Señor, hay que mantener nuestros corazones ardiendo por Cristo, solícitos en la oración, estudiosos de su palabra, profundizando, leyendo, compartiendo, bendiciendo a otros, haciendo el bien a otros, al necesitado, al pobre, al enfermo, al que está en la cárcel. Iglesia, despierta. Es el momento de trabajar porque viene el día, viene el tiempo en el que no se podrá trabajar. Trabajar entre tanto que el día dura, porque la noche viene cuando ya no es tiempo de trabajar. Oremos para finalizar este estudio, hermanos, amigos. Bendito sea tu nombre, Señor. Te alabamos y te glorificamos. Y te damos las gracias, porque tú eres aquel que vive por los siglos de los siglos. Háblanos con tu palabra santa, con tu Santo Espíritu en nuestras mentes, a nuestra conciencia y a nuestro corazón. Utiliza tu palabra como un vehículo, como una lámpara para alumbrar nuestro camino. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, el Cordero y el León. Amén. Que Dios te bendiga. Su presencia está aquí. Recibe
soy.